Vamos a avanzar. Unidad 15. La persona y el derecho internacional. Bueno, vamos a hablar de las personas humanas. Dice, y la nacionalidad. Es el vínculo jurídico y político que existe entre un Estado y el individuo. Claro, ¿cómo se garantiza el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Constitución Nacional con respecto a los ciudadanos? A través de la nacionalidad, justamente, ¿verdad? Es el vínculo que tengo yo con respecto al Estado. Es lo que eventualmente garantiza mis derechos, ¿verdad? Dice, en cuanto a las nociones generales, existe un convenio de La Haya de 1930 sobre conflictos de leyes sobre la nacionalidad que establece que cada Estado debe determinar quiénes son sus nacionales. El Código Bustamante, por su parte, expresa que cada Estado tiene el derecho a la determinación de sus nacionales, así como a determinar la adquisición o pérdida. O sea, cuando hablamos nosotros de la persona, cuando hablamos de ese vínculo entre la persona y el Estado, decimos que el Estado tiene las prerrogativas para definir cómo y de qué manera otorgar la nacionalidad a un individuo, bajo qué circunstancias otorgarla y bajo qué circunstancias determinar la pérdida de esa nacionalidad. Porque ese es el vínculo que hay entre una persona y el Estado, la nacionalidad. Eso en cuanto a las nociones generales, ¿sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno. En cuanto a la evolución histórica, nosotros esto habíamos estudiado en civil personas. En la antigüedad, la nacionalidad era dada por la filiación. A esto se llamaba ius sanguinis. Esto rigió en Roma, Grecia y se expandió luego al resto de Europa. O sea, bajo la figura o el imperio del derecho romano, vos eras ciudadano romano si tu pater era romano, ¿verdad? Hoy ocurre lo mismo, creo que en Suiza, en Noruega, en esos países escandinavos, ¿verdad? Que no por el hecho de nacer en ese suelo sos de esa nacionalidad. No, tus padres tienen, o tu madre tuvo que haber sido sueca, en este caso, para que vos puedas ser sueco, ¿verdad? Entonces, pero eso está definido por la propia constitución de ese país en cuanto al otorgamiento de la nacionalidad. Lo que estamos hablando es cómo evolucionó esta figura a través del tiempo, ¿verdad? Esto inicialmente viene del ius sanguinis, o sea, de la transmisión hereditaria de derechos por sangre. Esto originó en Roma y Grecia. En la Edad Media predominó el ius soli, por el cual el individuo es nacional del estado en que nace. O sea, en la Edad Media cambia el paradigma y vos sos nacional de donde naciste. Si naciste en Roma, sos romano. Si naciste en Francia, sos francés. Si naciste en Hispania, sos español. Entonces, esa fue la concepción o el paradigma ahora en la Edad Media. Napoleón estableció en su código de 1804 el ius sanguinis y la independencia de los Estados Unidos adoptó el ius soli, que fue admitida por el código de Vélez y también por nuestro código. O sea, nosotros, el Estado paraguayo, bajo su constitución, ¿cuál es el principio al cual se adhiere? Al ius soli. Si naciste en el suelo paraguayo, sos paraguayo natural, ¿verdad? El ius sanguini, como les dije, tenemos un ejemplo, creo que es Suiza, algún país ahí de escandinavo, ¿verdad? Que para que seas de esa nacionalidad, tu madre o tu padre tienen que ser de esa nacionalidad. Filiación sanguínea y filiación territorial. Exacto. La filiación sanguínea es de la edad antigua y la filiación territorial ya viene con la edad moderna, Edad media moderna. Y nosotros tomamos ese concepto de la filiación territorial. Con Napoleón. Con Napoleón, con el Código de Napoleón de 1804. Esto es importante, hay tres Napoleón. ¿Ustedes saben eso? Napoleón I, Napoleón II y Napoleón III. Después vamos a hablar de eso. Bueno, ahora vamos a hablar de la nacionalidad de origen. Es la que el Estado atribuye a toda persona física al momento de nacer. Como dice la Constitución, paraguayo natural es el que nació, ¿verdad? Dentro del territorio de la República, ¿verdad? Naturalizado. Claro, después naturalizado puede ser, exacto, ¿verdad? Pero la de origen es la que el Estado te atribuye al momento de nacer, dependiendo en este caso de en qué territorio nazcas, ¿verdad? Y cuando hablamos de la nacionalidad adquirida, ya que es en todo momento posterior al nacimiento, es como que un argentino venga a Paraguay, es la que toda persona física puede obtener más tarde,
por medio de la naturalización. Es el cambio voluntario de nacionalidad. Y la mujer puede adquirirlo por el matrimonio. O sea, esto pasa mucho y suena medio a broma, ¿verdad? En Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, ¿qué hacen las mujeres latinas? Con un medio cliché, ¿verdad? Para adquirir la nacionalidad americana, se casan con un americano. Entonces, es la nacionalidad adquirida. Tiene sus requisitos. Claro, O sea, hay, no para casarse, sino para adquirir la nacionalidad. sí. Adquisición de nacionalidad. Una persona adquiere una nueva nacionalidad por el procedimiento de la naturalización que requiere la voluntad de la persona y del Estado que la otorga. Y acá te dan la diversa forma en la que puede darse esto, la nacionalidad adquirida, ¿verdad? Puede darse por matrimonio, por legitimación, por opción, por adquisición de domicilio, por entrada o aceptación de un empleo o por concesión a solicitud del interesado. Entonces, son las formas en las cuales vos podés contraer, sería adoptar posteriormente la nacionalidad de un estado en el cual no naciste. Yo soy paraguayo, nací en Fernando de la Mora, ¿verdad? Sanatorio Metropolitano, sala 5. Bueno, ¿cómo puedo hacer para hacer a las 8:10? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacer para adquirir ahora yo la nacionalidad italiana? Bueno, mi madre italiana, posteriormente a mi nacimiento, tramitó mi doble nacionalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por el ius sanguinis, porque soy hijo de una italiana, tengo derecho a tener la nacionalidad italiana. Y por el ius soli, como nací en el Fernando de la Mora, Sanatorio Metropolitano, entonces tengo la nacionalidad natural paraguaya, nacionalidad adquirida italiana, nacionalidad natural paraguaya. Entonces, es una forma normal la que estoy tratando de ejemplificar, ¿verdad? Ahora, nada que ver. Llevo paraguayito, más paraguayo que el lomito árabe. Mentira. ¿Cómo se da la pérdida de la nacionalidad? Puede darse por renuncia, que es un acto unilateral y expreso del individuo. Yo renuncio a ser paraguayo. Por desnaturalización, por ejemplo, por la traición a la patria. ¿Cómo se le llama la traición a la patria? No sé. Perduelio. Perduelio. Y acabo de añadir una palabra más a mi diccionario. Derecho penal 2. Perduelio. Perduelio. Después tenemos a otro motivo de pérdida que es la perdeu. La expatriación, por ejemplo, si las personas que vayan a otro país por más de 10 años, perder la nacionalidad. Y la opción, si una persona cumple con los requisitos para tener dos nacionalidades y elige una. El caso de Diego Costa, dice, no sé quién es Diego Costa. Y por último tenemos a la sustitución. Si un individuo adquiere una nueva nacionalidad, pierde la anterior. Entonces, estos son los escenarios bajo los cuales uno pierde la nacionalidad. Renuncia, acto unilateral. Desnaturalización por traición a la patria, perduelio. Expatriación, cuando te vas a otro país por más de 10 años. Y la opción, si una persona cumple con los requisitos de dos nacionalidades y elige una. Y la sustitución, cuando una nacionalidad nueva sustituye a una nacionalidad anterior. Entonces, de estas maneras puede darse la pérdida de la nacionalidad. La readquisición de la... O sea, esto es, tuve, perdí y quiero readquirir. ¿Cómo readquiero la nacionalidad? Puede darse mediante ciertos requisitos que implican el retorno al país, al domicilio acompañado de una manifestación de voluntad y la renuncia de la nacionalidad adquirida en otro país. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de que yo soy paraguayo natural, nací en Paraguay, me voy a ir a Estados Unidos por 30 años, renuncio a mi nacionalidad paraguaya y después de viejo retorno al país y solicito la readquisición de mi nacionalidad paraguaya. Entonces el Estado me impone ciertos requisitos, una declaración, una manifestación de voluntad y renunciar a mi nacionalidad anterior. Entonces, esa es la readquisición de nacionalidad. Cuando hablamos de la doble o múltiple nacionalidad, dice es corriente que una persona tenga dos nacionalidades. Una adquirida al momento de nacer, que es la natural, ¿verdad? Y la otra posterior a la naturalización, ¿verdad? Siempre que esto no implique perder la nacionalidad de origen. Y por eso ponía un poco mi ejemplo, ¿verdad? Y la apatridia, que es una persona que no tiene nacionalidad. Exacto. Apátrida, perdón. Apátrida. No, apatrida. Apatrida. Apatria pues se le dice a la Sí, a la persona que no tiene. La patria es un insulto peyorativo, no tenés corazón. Son una patria. Pero ¿en qué situación se daba cuando una persona era un apátrida?
¿Te acuerdas la película La Terminal que hizo Tom Hanks? ¿Dónde nació la...? Que él nació en la República de Cracovia y No tenía una después nacionalidad. desapareció en la República y no podíamos salir del aeropuerto. Así que, no, mentira, no es ese el ejemplo. Pero Acá hay un ejemplo. dice, Por ejemplo, cuando el país no te otorga un pasaporte o te impide el regreso, por ejemplo. Cuando no tenés una nacionalidad definida. mira, sería- acá en el resumen dice justamente lo que estaba diciendo. Es uno de los aspectos del derecho internacional que busca eliminar, ya que el derecho a tener una nacionalidad es uno de los derechos del hombre. Apátrida es quien no tiene una nacionalidad. Creo que todos recordamos la película La Terminal, puta, qué caso era, en la que un hombre vivió meses en un aeropuerto porque su país no era reconocido como tal y por lo tanto él era una apátrida. Claro, ¿verdad? O, no sé, voy a dar un ejemplo tragicómico, ¿verdad? Suponiendo que vos seas ucraniano y bueno, Ucrania es destruida por Rusia y desaparece Ucrania y ahora eso forma parte de Rusia, entonces te quedas sin patria, ¿verdad? Acá tenés un ejemplo genial sobre eso, para que se entienda. Dice, en la historia se observa, en la página 340 de la quinta edición, en la historia se observa a grupos que llegaron a la situación de apatridia, como aquellas poblaciones kurdas que se trasladaban a Siria tras la disolución del Imperio Otomano, los palestinos en gran cantidad durante la revuelta de la creación del Estado de Israel y los cientos de miles de tártaros de Crimea al regresar a Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética. O sea, claro, no tenían, porque su estado se disolvió, desapareció, entonces ellos quedaron sin patria, esa es la patridia, ¿verdad? Esto iba a pasar con el Paraguay también en la Guerra Grande, cuando Paraguay prácticamente desapareció, ¿verdad? Colombia decretó por ley que todo paraguayo que ingrese a suelo colombiano automáticamente va a adquirir la nacionalidad colombiana. Ese fue un gesto humanitario que tuvo Colombia en su momento con el Paraguay, ¿verdad? En caso que el Estado paraguayo como si desaparezca y nos convertamos en apátridas, ¿verdad? Estuvimos cerca. Bueno, después tenemos a la nacionalidad de las personas jurídicamente colectivas. Dice, y hoy habrán escuchado esto a los que se fueron a la conferencia, el Código Bustamante. Mencionó muchas veces el conferencista esto, ¿verdad? El Código Bustamante, o según el Código Bustamante, las sociedades civiles, mercantiles o industriales tendrán la nacionalidad que se establezca en su contrato social. ¿Qué es su contrato social? Su acta de fundación. Las SA adquieren su nacionalidad por el contrato social y por la ley del lugar en donde se reúne ¿quién? Su Asamblea General de Accionistas. Los extranjeros son aquellas personas físicas o jurídicas que no son considerados como nacionales por el país en el que están domiciliados o son transeúntes en él. Entonces, cuando yo hablo de nacionalidad de personas jurídicas colectivas, o sea, una empresa, si me voy a referir a una sociedad civil, a una sociedad civil, mercantil o industrial, ¿qué nacionalidad tiene? En el lugar donde se establezca su constitución, su contrato social. Las SA, ¿qué nacionalidad tienen? En el lugar donde se reúnan sus accionistas, ¿verdad? Donde realizan su asamblea general. Por ejemplo, nosotros acá armamos una SA. Claro, y nos vamos a hacer nuestra asamblea en Brasil, asamblea general ordinaria. Esa es nuestra nacionalidad. ¿Y quiénes son los extranjeros? Son las personas que no son considerados nacionales en el país. Esto aplica tanto para personas jurídicas como para personas físicas. Bueno, creo que alguien levantó la mano, ¿o no? ¿No? No. Bueno, después vamos a hablar de la admisión, expulsión y extradición. La admisión dice, el derecho internacional público consuetudinario no prevé ningún límite para la admisión y la expulsión de los extranjeros. Cobra vigencia la norma sobre la soberanía territorial que comporta la plena libertad del Estado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cada Estado, ejerciendo su soberanía, se reserva el derecho, tiene la potestad de admitir a cuantas personas quiera. Eso significa, ¿verdad? El régimen de los pasaportes, ¿qué es? Es un documento de identidad internacional, instrumento de prueba ante otros estados con la fe que merece el estado que lo emite. Contiene ciertos datos referentes a la identidad, nacionalidad, edad, estado civil.
En el Paraguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que expide los pasaportes. Entonces, hablando de admisión, el derecho internacional público consuetudinario no prevé ningún límite para admisión y expulsión de extranjeros. O sea, Paraguay, Brasil, Argentina pueden admitir o expulsar a cuantos extranjeros quiera en el ejercicio de su soberanía, ¿verdad? Y cuando hablamos del pasaporte, es un documento de identidad. Es un documento de identidad que da fe de tu nacionalidad y los datos tuyos, ¿verdad? Nombre, sexo, estado civil, etc. Eso en cuanto a la admisión. En cuanto a la expulsión, según la costumbre, siempre internacional, el Estado puede expulsar de su territorio a un extranjero cuya presencia sea perjudicial para la seguridad y el orden. El retorno sin permiso del expulsado está penado. ¿Se acuerdan de Jarvis? Jarvis estaba acá preso y bueno, desde Paraguay le expulsó a Brasil para que se le meta preso allá. Bueno, si él entra, vamos, ¿verdad? Va a ser otra vez, eso es penado por la ley, ¿verdad? Esa es la expulsión. ¿Es extradición o es extradición? Extradición. Sí, sí, extradición. El extradición, esto es importante, esto es un acuerdo. Esto es un acuerdo de extradición. Es un procedimiento por el cual un Estado entrega determinada persona o personas a otro Estado para someterlas a su jurisdicción penal a causa de un delito de carácter común. Lo que hizo Paraguay. En realidad Paraguay creo que le expulsó, no le extraditó. Se le expulsó. Sí. Pero Escobar no fue. ¿Quién fue narcotraficante famoso que fue El Chapo. El Chapo. El Chapo. El Chapo, por ejemplo, es un nacional mexicano que cometió un hecho punible y porque realizó lavado de dinero a través de bancos americanos. Entonces la justicia americana le requiere, solicita su extradición para juzgarlo en las cortes americanas. ¿Dónde era el Chapo? México. México. El Estado mexicano hace un acuerdo de extradición con el Estado americano. ¿Para qué? Se le manda extraditada a la persona. Exacto, se le extradita para que se someta a la jurisdicción americana. En el caso de la expulsión, ¿verdad? Porque cometió un hecho punible, se le quita del país. Sí. La extradición es un acuerdo. La expulsión... Es el que se vaya, que cumple ahí y después tiene que volver a cumplir acá la pena que no, hizo también. No. ¿No es así? No. Lo de Paván, por ejemplo, fue que él cumplió su pena acá. Y para no dejarle suelto en Paraguay, entonces se le expulsó a Brasil. Y ahí él tiene que cumplir su pena. O sea, la extradición se da en el caso que un Estado externo lo requiera. Por ejemplo, Estados Unidos requiere la extradición de Manuel Suazo. ¿Por qué? Por falsificación de billetes de dólares americanos. Entonces, Estados Unidos solicita el Estado americano a Paraguay la extradición de Manuel Suazo porque Estados Unidos le imputa a Manuel Suazo la comisión de hechos punibles de falsificación de moneda extranjera. ¿Y qué pasó con el Chapo? Claro. Ahora, en el caso de la expulsión, Paraguay es el que le quita a la persona por la comisión de un hecho punible porque no quiere, ¿verdad? Le lleva al otro país. Persona non grata. Buenos Aires. Dice acá, esto es importante. Antes de que sí. El tema de Perú, lo que te dije, ese viene en el grupo. Y para hacer un buen contexto histórico, cuando el Fial entrevistó a Leonidas y 300 guerreros mostrando a Jerjes I el acceso secreto, permitió a los persas liquidar la resistencia espartana. Desde ahí nació la traición a la patria que es Perú. En Roma también existía eso, se le llamaba la extrañación, ¿verdad? Era el castigo. Si leen van a dar el pulgar. La muerte no era el peor castigo para un romano, era la extrañación, le llamaban ellos, ¿verdad? Que te desterraban y te quitaban de la ciudad, no podías volver a ingresar. Bueno, después vamos a hablar de la protección de los refugiados. Dice, ¿quiénes son los refugiados? Son las personas que gozan del asilo territorial, gozan del asilo por temor a ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social o política. Los refugiados no son criminales comunes. El asilo que se les da es un derecho, es un acto soberano del Estado para aceptarlo dentro de su territorio. Los asilados gozan de los mismos derechos y deberes que los extranjeros. Es lo que sucedió, un caso malo, pero bueno, es lo que sucedió en el caso de, por ejemplo, Arrón y Martí, ¿verdad?
Fueron 2 paraguayos que son requeridos, en este caso por la justicia paraguaya, pero ellos argumentan persecución política por razones de ideológicas. Entonces, el Estado brasileño está obligado por su constitución a darle, en este caso, asilo, ¿verdad? En calidad de refugiados. A Augusto Roabasto también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro, qué sé yo. Entonces, él va a España o Argentina, Uruguay, entonces a asilarse, ¿verdad? Es para proteger y salvaguardar sus derechos fundamentales. Después vamos a hablar del asilo. Es un derecho de los estados dar protección a determinados individuos perseguidos por diversos motivos, ¿verdad? El asilo puede ser territorial o diplomático. Cuando hablamos de asilo territorial, Emanuel es perseguido por el gobierno paraguayo y se va a Brasil. Y se refugia, en este caso, en Brasil. Ese es el asilo territorial. El asilo diplomático es cuando Emanuel está perseguido en Paraguay y se va a la embajada de Brasil. Y la embajada de Brasil que está en Paraguay le otorga asilo. Eso pasa también con Juliana Sánchez. No, estos liberales. Un señor era, un Luis creo que se llama. Patrón, ¿cuera? No, Steven Patrón, ¿cuera? No. Un señor que se le dio asilo también en Uruguay. Ah. Porque era perseguido por... Bueno, el caso más sonado, el más así, por lo menos reconocido, es el de Juliana Sánchez, ¿verdad? Él es un directivo de una empresa periodística, Wikileaks, ¿verdad? En donde él ventila información muy sensible que perjudica los intereses y la seguridad nacional de los Estados Unidos. El tipo es requerido por la justicia americana y se asila en la embajada de Ecuador, que está en Londres. Entonces, ese es el asilo diplomático, ¿verdad? El Estado ecuatoriano, en este caso, le da asilo en una embajada que está en otro país. Y el asilo territorial es cuando el Estado ecuatoriano lo recibe dentro del territorio del Ecuador para protegerlo, ¿verdad? Buenos Aires. Después dice, el asilo diplomático es interno, político, internacional y extraterritorial. Este asilo puede ser concedido en legaciones, buques, aeronaves militares y campamentos militares. O sea, dentro de todo eso, dentro de todas esas locaciones físicas, geográficas, puede darse asilo, ¿verdad? En un buque también me puede dar. Esto creo que le pasó a Perón. Perón se asiló en un buque paraguayo en Argentina. Y de ahí le trajeron acá a Paraguay, ¿verdad? Entonces, es una forma también de dar asilo. El Paraguay y el derecho de asilo. Desde la época del doctor Francia se reconoce el asilo, ya que en 1820 se concedió asilo a José Gervasio Artigas en la casa que se encuentra en la entrada del Jardín Botánico y que hoy en día es la Escuela Artigas. El argentino Juan Domingo Perón también, viste, se refugió en el cañonero paraguayo del puerto de Buenos Aires luego de ser derrocado por una revolución. También el expresidente boliviano obtuvo asilo en la Embajada Paraguaya en La Paz. La Constitución del 92 reconoce el derecho al asilo en su artículo 43. No. Respecto al doctor Francia y este otro Artigas, recuerdo que la profesora sí, tipo se emocionó luego diciendo así un dato importante. Claro. Que el doctor Francia no era amigo de Argaña. O sea, ellos eran enemigos luego. ¿Amigo de quién? De Artigas. Sí, ellos eran enemigos luego. Pero de igual manera el doctor Francia le recibió como asilo a Artigas. Y Artigas nunca fue capaz de darle una sola visita hasta su muerte en agradecimiento por el asilo que le dio el doctor Francia. Y él murió y nunca se fue a visitarla a darle un agradecimiento por el asilo. Ah, mira, eso yo no sabía. Bueno, eso no es lo que puedes mencionar, ¿verdad? La ingratitud de Artigas con Francia, ¿verdad? Ya que Francia le dio asilo en Paraguay y bueno, Artigas no fue capaz de darle las gracias, ¿verdad? Creo que dijo seguramente. Hay un tema que no toqué, ¿verdad? Salvoconducto. ¿Eso no me faltó? Hola. Sí, okay. Bueno, vamos a ver un tema más que es el de salvoconducto. ¿Qué es el salvoconducto? Es un documento que se otorga por motivos diversos, dice, ¿verdad? Puede ser por la caducidad o carencia de un pasaporte, por ejemplo. Por las oficinas consulares, para permitir que un connacional el regreso al país cuando por alguna razón justificada no cuente con un pasaporte válido en el momento de iniciar el viaje. Generalmente tiene una validez de 30 días desde su emisión y sirve para un solo viaje de retorno al país de origen del portador. También es otorgado en caso de asilo. O sea, entonces me voy de viaje a España
y me roban mi pasaporte. No puedo salir de España porque me roban mi pasaporte. Entonces me voy al consulado paraguayo y el consulado paraguayo me da un salvoconducto. ¿Para qué? Para que pueda salir de España y retornar a mi país de origen, que es Paraguay. Ese es el salvoconducto. O también en casos de asilo, ¿verdad? Esto pasó, creo, me vas a corregir, creo que pasó con este empresario que estaba en Japón preso, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, que era el directivo de Nissan, ¿verdad? En Japón. Este tipo, no me acuerdo el nombre, pero eso más no les digo. Este tipo estaba perseguido, sí, el CEO de Nissan estaba perseguido por la justicia japonesa. Se escapa de los japoneses, va, creo, al consulado de Filipinas y pide un salvoconducto. El consulado de Filipinas le da el salvoconducto para salir, porque él tenía confiscado su pasaporte, para salir de Japón y se va a refugiarse en Filipinas. Porque creo que él era filipino o de Indonesia, no me acuerdo de dónde era. Pero la figura es esa. Ante la pérdida del documento que te permite salir del país de donde estás, por motivos ya sea justificados o por motivos de persecución, entonces el consulado te puede otorgar ese documento válido para que puedas volver o retornar a tu país de origen. Ese es el salvoconducto. Bien, Zaneida Lucía, Bien. María Victoria, Está bien. Karen Belén. Bien. Bien, bueno. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿No? Vamos a hacer un rápido recuento sobre los temas que vimos. Cuando nosotros hablamos de la nacionalidad, ¿qué es? Es el vínculo jurídico entre la persona y el Estado. Esa es la nacionalidad. Esa es la nacionalidad. Cuando hablamos de nociones generales sobre la nacionalidad, decimos que la nacionalidad, puede ser determinada por el ejercicio de la soberanía de un Estado. O sea, cada Estado tiene la prerrogativa de decir, en estas y estas condiciones yo voy a otorgar o voy a quitar la nacionalidad a los individuos, ¿verdad? El Estado en el ejercicio de soberanía determina cuáles son las reglas bajo las cuales va a otorgar o va a quitar ciudadanía. Como sabemos, históricamente hablando, la ciudadanía puede ser por sangre o por suelo, ¿verdad? El ius sanguinis determinaba la nacionalidad a partir de tu pater. Si tu pater era romano, entonces vos eras ciudadano romano. Ese es el ius sanguinis. En la edad antigua. En la Edad Media se cambió el paradigma y se utilizaba el ius soli. O sea, vos sos nacional del territorio en donde naces. Si naciste en Roma, sos ciudadano romano. Si naciste en Francia, sos ciudadano francés. La Constitución se rige por el ius soli, ¿verdad? ¿Quién nosotros tomamos para incorporar eso en nuestro Napoleón? El Código de Napoleón de 1804, que también está en el Código de Vélez y está en nuestro Código Civil. Excelente. Entonces, ¿qué es la nacionalidad de origen? Es la nacionalidad que se adquiere a toda persona física al momento de nacer. Origen. Naces en donde sos nacional de ahí. Esa nacionalidad de origen. Nacionalidad adquirida es la nacionalidad que adquirís después, en un momento posterior al nacimiento, ¿verdad? Puede darse a través de matrimonio, legitimación, que es una forma de reconocimiento de hijos, por opción, por adquisición de domicilio, por entrada o aceptación de un empleo o por concesión a solicitud del interesado. O sea, yo me caso con una americana, por lo tanto paso a ser ciudadano americano. Yo reconozco a un hijo, entonces ese hijo pasa a ser paraguayo como yo. Yo tengo la opción de ser italiano porque mi mamá es italiana, yo adquiero la nacionalidad italiana. Yo compro una casa en Brasil, entonces si la constitución de ese país lo permite, su derecho civil lo contempla, yo por adquirir un domicilio en ese país me convierto también en ciudadano brasileño. Porque voy a estar al servicio del gobierno de Argentina, entonces también me convierto en ciudadano argentino. O porque yo solicito ser ciudadano de México, el Estado mexicano me otorga la ciudadanía, la nacionalidad mexicana. Entonces, son las formas en las que de manera posterior a tu nacimiento puedes adquirir nacionalidad. ¿Cómo se puede dar la pérdida de la nacionalidad? Decíamos, por renuncia, que es un acto voluntario, por desnaturalización, por estar fuera del país por más de 10 años, o por desnaturalización, cuando hablábamos de traición a la patria, ¿cómo se llamaba?
el perduelio, por expatriación, porque estás fuera de tu país de origen por más de 10 años, o por opción también, ¿verdad? Y por último, por sustitución, o sea, reemplazas tu nacionalidad de origen por una nacionalidad posterior. ¿Has visto afuera? ¿Algo le puedo abrir, por favor? Después hablamos de la doble o múltiple nacionalidad que puede darse, está previsto que una persona pueda tener una nacionalidad de origen y una nacionalidad adquirida. Exacto. Exacto. Entonces, tienen una nacionalidad adquirida de origen, perdón, tienen una nacionalidad de origen y una adquirida después de nacer. La apatridia es la no nacionalidad, ¿verdad? Era ciudadano de Cracovia, que como la película La Terminal, se extinguió tu estado, entonces perdés tu nacionalidad. Nadie reconocía su nacionalidad. Claro, y ya perdés la nacionalidad. Esa es la apatridia, te quedas sin nacionalidad. La nacionalidad de las personas jurídicas colectivas, decíamos, por ejemplo, en el caso de las sociedades civiles o mercantiles, tienen su nacionalidad según en el lugar donde establezcan su contrato social, su acta de constitución. Esa es su nacionalidad. Las SA adquieren nacionalidad a partir de donde se reúne su Asamblea General de Accionistas, ¿verdad? ¿Y quiénes son los extranjeros? Son aquellas personas que no son considerados nacionales, no están domiciliados en ese territorio, en esa nación. Son transeúntes. Yo si me voy a Brasil. ¿Puedo decir como en comparación a lo que anteriormente se le llamaba peregrino en la antigua Roma? Sí, claro que sí. Los peregrinos eran los extranjeros. Bueno, cuando hablamos de la admisión, sabemos que el derecho internacional público no establece ningún límite para la admisión o expulsión de personas, de ciudadanos. O sea, Paraguay, Argentina y todos los países del mundo en ejercicio de su plena soberanía pueden admitir y expulsar a cuantos ciudadanos quieran. Señora. La protección diplomática también. ¿Me faltó? Ah, bueno. Voy a hablar de eso. Espera que un ratito me voy a buscar acá mi libro. Protección diplomática. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué haces? Hija pródiga. Vamos a estudiar. Hay un tema que no toqué. Acá, gracias Adri. La protección diplomática. ¿Qué es la protección diplomática? Ustedes saben que los diplomáticos tienen atribuciones e inmunidades especiales, ¿verdad? Dice, la protección diplomática es una institución del derecho internacional, constituye una función clásica del Estado de un derecho y un deber de proteger a sus nacionales en un país extranjero. La Convención de Viena contempla esta función que será ejercida dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Dicha protección consiste en la acción que ejerce un Estado ante otro en reclamo del cumplimiento del derecho internacional en relación a sus nacionales. En el caso de no alcanzar resultados satisfactorios, la protección diplomática ejercida por un Estado puede entablar acción ante un tribunal internacional. O sea, si a Paraguay se le ocurre meterle preso al embajador de Estados Unidos, eso puede ser motivo de un acto ilícito internacional, ¿verdad? Se le puede llevar a la corte al Paraguay por detenerle, por ejemplo, a un embajador, ¿verdad? En el caso de no alcanzar los resultados satisfactorios, la protección, bueno, ese habla. Y no sé si, no entra en esta bolilla, pero ahora no me acordé. Las embajadas, por ejemplo, cuando vos entras en la embajada de Estados Unidos, vos no estás en territorio paraguayo. No, es por una ficción jurídica, estás bajo la soberanía del gobierno americano. La obligación del Estado a ejercer dicho derecho es objeto de mandato constitucional, en algunos casos como los de Portugal, ¿verdad? Las personas jurídicas, especialmente las sociedades mercantiles, están expuestas a necesitar de la protección diplomática, ya que también pueden ser víctimas de una violación del derecho internacional. O sea, la protección diplomática, esa protección que realiza tu Estado o tu Estado en protección de tus derechos siempre y cuando vos te encuentres en carácter de agente diplomático en otro país, ¿verdad? En otro Estado. Entonces, si es que se te son vulnerados tus derechos, vos en ejercicio siempre de una misión diplomática estando en otro país, tu estado de origen te puede proteger. Si se te violentan tus derechos como agente diplomático, eso es objeto
de una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Eso es lo que dicen en cuanto a la protección diplomática. Bueno, después hablamos de la admisión. Decíamos que el derecho internacional no establece ningún límite para la admisión o expulsión de personas. Cada estado en ejercicio de su soberanía puede admitir o expulsar a cuantos ciudadanos quiera. El pasaporte es un documento de identidad internacional, es un instrumento que prueba tu nacionalidad con los datos básicos de tu persona. Y bueno, la expulsión lo mismo, ¿verdad? Se puede expulsar de un territorio extranjero a una persona que sea perjudicial para la seguridad. Pusimos el caso de Jarvis, ¿verdad? El Paraguay lo expulsa. La extradición es un acuerdo, ¿verdad? Es un acuerdo que se celebra entre dos estados. Es un procedimiento por el cual un estado le entrega a otro estado un individuo que es requerido por la justicia del otro estado. Entonces, se da esa figura de la extradición, ¿verdad? Le pone bajo la jurisdicción del otro estado a la persona que cometió un hecho penalmente ilícito, por ejemplo, y es requerido por la justicia de ese otro país, ¿verdad? Eso en cuanto a la extradición. Hablamos después de la protección de los refugiados. ¿Quiénes son los refugiados? Son las personas que gozan del asilo territorial. O sea, yo que estoy, por ejemplo, en Argentina porque soy perseguido por la justicia paraguaya por un crimen que no cometí. Entonces, tengo una protección que me da, en este caso, el gobierno argentino, ¿verdad? Soy perseguido por la religión o porque estoy contra Santipeña o porque HC me quiere, ¿verdad?, matar. Bueno, yo como asilado tengo los mismos derechos y deberes que un extranjero. O sea, no, la condición es la misma. Cuando hablamos del asilo, tenemos dos tipos de asilo, ¿verdad? Y asilo es esa protección que te da un estado extranjero, ¿verdad? El asilo puede ser territorial. Yo, Manuel Suazo, ciudadano paraguayo perseguido por la justicia paraguaya, me asilo en Argentina, en Posadas, para que la policía paraguaya no me capture. El que pidió asilo en Argentina fue Oviedo. Oviedo Mato. Oviedo, ¿o quién? Oviedo. Así es Oviedo Brites. No, el Lino Oviedo. Lino Oviedo. Bueno, entonces Lino O pidió asilo en Argentina porque era perseguido por la justicia paraguaya. Ese es un asilo territorial. Julian Assange tiene asilo diplomático en la Embajada de Ecuador que está en Londres. Entonces, como decía hace rato Zeneida, por una ficción jurídica se presume que Ecuador ejerce soberanía sobre su embajada que está en Londres. Entonces, ese es el asilo diplomático. No solamente puede darse en una embajada, puede darse en un buque, en una aeronave militar, también puede darse, o en un campamento militar. Acuérdense de Juan Domingo Perón. Él se asiló en un buque paraguayo que estaba en Buenos Aires, ¿verdad?, para poder venir al Paraguay. Entonces, es un ejemplo también de asilo diplomático. Paraguay ya reconoce desde la época del doctor Francia el derecho de asilo. Así como decía Zeneida, el doctor Francia le otorgó asilo a José Gervasio Artigas, ¿verdad?, que estuvo asilado acá en Paraguay hasta su muerte y bueno, por una cuestión de ingratitud o de vergüenza, nunca le agradeció al tan benévolo doctor Francia, ¿verdad? Buenos Aires. Eso en cuanto a el derecho de asilo en Paraguay. Por último, en el artículo 43, nuestra Constitución actualmente reconoce el derecho de asilo. Es también un dato importante. Con eso cerramos esta unidad 15, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, una cuestión que no haya quedado muy clara? ¿Bien?